Bueno, mi nombre es Eriko Pontilla, me inclino hacia la dirección teatral, pero he tenido como varios ámbitos de acción en lo que al teatro se refiere. Empecé haciendo danza y, digamos, uniendo lo que es la danza y las artes plásticas en la Universidad Central de Venezuela, específicamente en Piso Rojo, y estudié en la Escuela de Artes de la UCB, pero artes plásticas. Siempre con una inclinación hacia lo escénico. Empecé a indagar en el teatro partiendo del performance, del happening, de lo que tiene que ver más lo plástico llevado a escena. Por allí me encontré a muchos maestros de teatro y con una influencia muy fuerte de Lali Armengol, por ejemplo, a través de la figura de Nevay Zavala, con quien armamos un pequeño grupo en la Universidad Central de Venezuela, pero siempre con una línea de trabajar hacia lo que es el teatro de la mujer, con la mujer, para la mujer y por la mujer. Éramos un grupo de 12 chicas, yo tenía en ese momento 17 años, y éramos todas muy, muy jovencitas, trabajando textos de Lali Armengol o trabajando textos que tengan que ver con dramaturgia venezolana, femenina. Y bueno, igual seguía el tránsito entre las artes plásticas y el teatro, más o menos indagándome en ese tema con una rebeldía juvenil feminista bastante arraigada en ese momento, ¿no? Conocí también el trabajo de Diana Peñalver, quien es mi mayor influencia en el quehacer teatral, no solamente por ser mujer, sino también por todo el tema del teatro físico, una bonita manera de unir una incipiente experiencia en la danza que tenía para ese momento. Y traspolándolo a lo teatral, había como un poco más de organicidad según lo que yo quería hacer, ¿no? Con el trabajo de Peñalver descubrí el cómo unir las artes plásticas, el teatro y la danza, además de la verdad de cada uno, de cada creador. Y bueno, a partir de allí fue que empecé como una exploración un poco más profesional en el quehacer escénico. Diana, bueno, con Diana no solamente se descubre la verdad en la creación, sino también la vulnerabilidad, el preguntarse cosas, como buscarle la razón de ser a la creación, ¿no? Y eso es lo que he estado haciendo desde que, bueno, he intentado buscar desde que comencé la práctica escénica, desde lo físico, desde lo acrobático, ¿no? Y, por supuesto, mezclado siempre a lo plástico. Yo creo que mi gran influencia siempre son las artes plásticas. Caravaggio, Rembrandt, los futuristas, el expresionismo alemán, las artes plásticas en general, aunado a lo físico. Mi nombre es Andreina Polidor, soy directora del Teatro de la Penumbra. Bueno, mis orígenes en el teatro son bastante particulares. Yo me formé como artista plástico en la Escuela Cristóbal Rojas. Allí en esa escuela conocí a mucha gente fantástica. Podría decir que es un referente importante en el teatro que yo hago, pero bueno, ahorita como que lo explico mejor. Entro a la escuela y cuando de repente la escuela era un momento donde estaba un poco como abandonada, no se estaba haciendo nada, la gente era muy apática, un momento raro en la escuela de arte, teniendo la escuela de arte un referente importante en las artes plásticas del país. Bueno, yo una vez me senté en una plaza y había un poco de gente reunida de la escuela. Y bueno, nada, estaban haciendo un grupo de teatro. No, vamos a hacer un grupo de teatro, yo me acerco y bueno, me animé y lo hice. O sea, era como un momento aparte yo estaba joven, estoy joven todavía, tengo 30 años, pero tenía, ¿qué? 17 años, o sea, estaba como en la adolescencia y bueno, yo siempre estuve presta como al arte. Sí, entonces cuando yo entré a la Escuela de Cristóbal Rojas, por eso mismo, por la inquietud que tenía. Ni siquiera sabía dibujar ni pintar, pero yo tenía como una inquietud y entro. Cuando hacen lo del teatro, yo digo, tengo que aprovechar también, quiero hacer esto. Y entré. Y bueno, a partir de ahí, nosotros empezamos a hacer el Teatro de la Penumbra, porque ahí fue donde se forma el Teatro de la Penumbra, que es el teatro que actualmente yo dirijo, con el que trabajo.
formamos el teatro y empezamos a hacer obras por toda la escuela. Yo no sé si, bueno, la escuela de Cristóbal Rojas para los que lo conocen, es el espacio. O sea, tú tienes este espacito chiquitico y tú dices, aquí yo puedo hacer 1000 cosas. Tienes este espacio y dices, aquí yo puedo guindarme, ¿sabes? O sea, es un espacio demasiado experimental y nosotros empezamos a apoderarnos de la escuela y hacíamos, no nos querían, pues. Por eso, porque aparte estamos haciendo teatro y es muy, muy loco porque no veían la conexión y nosotros decíamos, claro que sí, esto tiene conexión. O sea, las artes plásticas es un lenguaje, ¿no? No lo pensábamos así para aquel momento, pero lo intuíamos. Después fue que lo descubrimos. Ahorita, yo como artista plástico y como persona que hago teatro, me doy cuenta que, o sea, que es como parte de lo que hago, parte de mi teatro, pues, o sea, del teatro que hago, que quiero hacer y que estoy haciendo. Entonces, bueno, a partir de ahí nos formamos, terminamos la escuela, nos corrieron de la escuela y empezamos a andar por ahí y llegamos al laboratorio teatral Ana Julia Rojas. A partir de ahí comenzó nuestra formación teatral, porque nosotros hacíamos teatro empírico, no teníamos ningún tipo de conocimiento, sino el conocimiento que habíamos adquirido haciendo teatro. Entonces, bueno, chévere, o sea, ha sido como... Y eso también, lo empírico también nos ayudó a reconocer el teatro desde otro ámbito. Y cuando entramos a la parte de teórica, cuando entramos a la parte del conocimiento, fue chévere, porque tú empezaste a entender cosas que es lo que pasa con el teatro, ¿no? Que el teatro de cuerpo, que es teatro que tiene que ver con el cuerpo. Entonces tú empiezas a decir, ya a mí me pasaba esto, pero yo no lo sabía. Existe tal técnica que lo sustenta, que lo apoya. ¡Wow! Que fue chévere, pues esa forma de hacer teatro. Digo que esa forma porque normalmente uno empieza estudiando, haciendo la técnica y después que va a la práctica. Entonces esta cosa que fue al revés fue bien interesante, ha sido bastante interesante para nuestro proceso también. Marisol Martínez, mis orígenes en el teatro fueron en mi casa. Vengo de una familia de artistas de 5 generaciones atrás. Mi primera referencia son mi casa, una compañía de teatro infantil que dirigen mis abuelos. Y pues de allí toda mi familia está integrada al teatro, prácticamente desde que nacimos, todos éramos parte como de esa compañía. Allí crecí formándome, crecí yendo a las clases de mi abuela, crecí en las escuelas, crecí dentro de un teatro con mis hermanos, un teatro donde nosotros hacíamos talleres, investigábamos. Luego me fui un rato a hacer danza, como me gradué de bailarina clásica. Y luego volví al teatro, pero ya con las intenciones, tendría 17 años, pero ya con la claridad y con toda la intención de dirigir, ¿sabes? Nunca quise acercarme al teatro de otra manera que no fuese desde la dirección. Desde ese momento, pues intenté buscar las maneras de formarme. Para ese momento en Venezuela ni siquiera había una universidad de teatro, no había la posibilidad ninguna de formarse como director. Luego me acerqué a Carlos Jiménez, al grupo Rajatabla, ya que eran muy cercanos a mi familia, y allí empezó un proyecto que se llamaba el Centro de Directores para el Nuevo Teatro, donde Carlos hizo varios talleres de dirección con un grupo de directores en ese momento que eran contemporáneos entre ellos. Yo me colé en ese grupo y estuve con Carlos en ese proceso, habrá sido como un año, que hicimos varios talleres, hicimos algunos montajes experimentales. Luego también estaba el CELSI, también pasé por el CELSI, pero básicamente no había una formación como directores. El Festival de Teatro de Caracas creo que también fue una gran influencia porque vi muchos trabajos de gente de afuera, de directores de afuera, y gracias al Festival Internacional de Teatro de ese momento y al grupo Rajatabla, Carlos Jiménez, y a su apoyo, el CELSI organizó un taller con un director que se llama Guillermo Heras, que es un teórico del teatro español, y en ese momento él me invita y me da una beca para ir al Centro de Nuevas Tendencias Escénicas en Madrid. Gracias a Rajatabla y a Carlos Jiménez pude viajar y básicamente mi formación fue en España en los años entre el 90 y el 93. Muy pegada, muy cerca de todo lo que son las nuevas tendencias del teatro europeo, obviamente. Y bueno, también tuve la posibilidad de estar con Comedians en Canet del Mar, que es un grupo de teatro de calle. Ellos planteaban la creación colectiva.
Yo también venía de un proceso de investigación con Arto de Caracas, que fue un grupo que fundé, que en ese momento éramos varios artistas de diferentes disciplinas, era un grupo multidisciplinario. En ese momento el grupo sacude un poco el arte en Caracas, el teatro, porque bueno, venimos con otras ideas, intervenimos mucho en los espacios públicos, teníamos de verdad el apoyo de Carlos y gracias a ese apoyo se nos abrieron muchas puertas, como poder trabajar en el Parque Los Caobos, o en las paredes del Ateneo, en el Teresa, en el café, en los metros, en la calle. Hicimos una gran investigación y me fui a España 3 años. Cuando vuelvo ya se consolida Arto de Caracas, hacemos un proyecto ya laboratorio, nos vamos a hacer como un teatro, me voy al interior con un grupo como de 10 artistas y nos internamos en un lugar a investigar y de ahí surge, bueno, una investigación, digamos, como antropológica. Éramos un grupo que artistas plásticos, pintores, un arquitecto, una periodista, todos como dedicados al teatro. De ahí surge un lenguaje bien interesante. Arto de Caracas luego tiene una presencia como de 20 años en el país haciendo teatro de calle y de espacios no convencionales, haciendo una investigación no convencional, de espacios no convencionales. Nos ligamos con el circo, luego trabajo con la Compañía Nacional de Circo, dirigimos el primer espectáculo y lo creamos, que se llamó Aquiles en el Jardín de los Retazos. Bueno, después de todo este proceso de calle, de circo, de teatro a gran escala, decido como volver a la sala y empiezo otra lectura y otro proceso de investigación que obviamente va a ser la aplicación de toda esa recolección de lenguajes. Y empiezo a trabajar en las salas y a investigar en otros formatos, lo que sería como el teatro experimental, que es lo que actualmente sigo haciendo. Es como un poco, o sea, no hay algo en concreto, ¿no? Eso va dependiendo también de los años. Como decía, en principio me definía el hecho de hacer teatro no feminista, pero de inclinarme hacia la investigación de la mujer. Claro, me imagino que eso como uno va creciendo, se va medio descubriendo en qué es lo que está haciendo una en la sociedad, pues, ¿no? Cuál es el rol que una como mujer cumple en la sociedad, y eso era lo que yo estaba tratando de buscar en el teatro también. Pero por ahí, por el camino, en más de 20 años de experiencia, uno descubre también que hay un montón de intereses políticos, sociales, hay una realidad global de la cual hay que hablar también, no solamente un solo tema, porque el teatro no es... Quiero creer que el teatro no es un teatro de género, ¿no? No es una experiencia de género, el teatro es algo universal, es lo que quiero creer, pero hay cosas que indican que no. Y realmente me interesa es el ser humano, el individuo como objeto de estudio, para decirlo de alguna manera, ¿no? El comportamiento de la mujer, del hombre en una actitud, en una situación de representación. Y yo creo que eso es lo que he estado como mostrando últimamente. Yo creo que lo que más me interesa, creo que hago teatro porque quiero conocer, quiero acercarme a lo humano. Lo que me interesa es el ser humano. Realmente como llegar a esa esencia del ser humano, quiénes somos, hacia dónde vamos y qué estamos haciendo. Ese es mi primer acercamiento al teatro. Luego me interesa como acompañar a mi tiempo, me interesa expresarme y recogiendo las ideas del tiempo que estoy viviendo. Me interesa el presente realmente. Me interesa lo experimental, obviamente, lo experimental que viene de tu propia experiencia. Me interesa el equipo. Soy alguien que trabaja a partir del equipo de trabajo que tengo, o sea, no soy una dictadora, soy alguien que quiere detonar en el artista esa creación. O sea, yo trabajo con creadores para crear. Bueno, sí me interesan varias cosas. En algún momento me interesaba mucho el tema del proletariado, de la Revolución Francesa. Estaba como un poco obsesionada con ese tema, pero me imagino que, bueno, por lo que nosotros estamos, o sea, viviendo como sociedad, ¿no? Es nuestro entorno. Entonces, me pasó que quería conocer de qué se trataba. Entonces, creo que a través de las obras que yo escogí en ese momento, estaba eso, conociendo realmente cómo es el proceso social, cómo se mueve el país, cómo es, ¿sabes? Creo que en algún momento. Luego, dije, bueno, ya basta de Revolución Francesa, ya basta de...
vamos a buscar otros temas. Y me encontré con temas como la esclavitud también, que también tiene que ver un poco como con el poder. Y podría decirte que hay un tema ahorita, pero es un tema que está así como, está y no está, que es el tema de la muerte. El tema de la muerte desde muchos aspectos, desde la relación personal con una persona cercana que muere, como las muertes injustas, como, o sea, como un ámbito general, tratando de darle un poco la vuelta a ese tema ahorita. Bueno, la presencia de la mujer en el teatro, en principio a mí me parecía que estábamos como, no excluidas, pero un poco en un rincón, al principio de mi carrera. Pero creo que estaba yo en un mundo muy pequeño, muy reducido, y pensaba era eso, ¿no? A medida que uno va investigando y va creciendo, uno se da cuenta que la mujer ha tenido y tiene un papel súper importante en el quehacer, en la dramaturgia, ha roto un montón de cánones también a la manera de escribir, en el quehacer, en la producción. Y ahorita yo, bueno, desde hace un tiempo me estoy dedicando a dirigir o organizar el encuentro de mujeres en escena. Ya llevamos 3 encuentros. En la última edición tuvimos 258 mujeres participando. Eso quiere decir que no somos minoría, que estamos muy activas y la mujer está tomando un territorio increíble y estamos ganando espacios de poder, digo, de decisión, de creación, de producción, súper importante. Y yo me atrevo a decir que hay, digamos, en lo que es el parte de gerencia y producción teatral, somos más mujeres, creo yo, ¿no? Y eso tiene que observarse. Nosotras lo tenemos que observar y nosotras tenemos que juntar y nosotras tenemos que encontrarnos, porque por lo general siempre nos aislamos, ¿no? Pero yo creo que sí, que estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer, independientemente de que hagas teatro feminista o no, es el trabajo que tenemos que hacer y creo que vamos por muy buen camino. Bueno, en el momento que yo me empiezo a formar, digamos que puede ser como entre el 85 y el 93, la presencia de la mujer en el teatro no es exactamente en la dirección, hay mujeres muy importantes, pero que no están dedicadas a la dirección en ese momento. Yo estaba tratando de hacer memoria y, por ejemplo, me acuerdo de Pilar Romero, creo que fue un pilar importante de ese momento. Estaba Gisela Pérez Guzmán, que fue una gran impulsadora del teatro venezolano. Me acuerdo que estaban Eva Ivangi, mi mamá misma, Altagracia Martínez, Silvia Inés, que eran también creadoras, eran unas grandes estetas y aportaban muchísimo al teatro. En ese momento me acuerdo de Julie también, igual Julie estaba mucho más joven, me acuerdo de Julie en el grupo Teja, pero no había una gran presencia de la mujer como creadora, ni siquiera me pude acordar de una directora de ese momento. Creo que ahora el fenómeno es todo el contrario, en Venezuela ahorita hay un gran florecimiento de mujeres que quieren dirigir teatro y estoy segura que lo van a hacer muy bien. Creo que ahorita hay un florecimiento gigante de creadoras en Venezuela. Mira, yo siento que hay bastante movimiento de mujeres que están... Sí, yo siento que sí. Lo que pasa es que el tema de la mujer, a mí me pasa algo con el tema de la mujer, que es que yo no es que no conecte con él, yo apoyo a las mujeres, pero no me siento especial por ser mujer, no me siento especial. No me siento aparte del otro, o sea, es como, lo que me pasa es que siento que te etiquetan de alguna manera, es que tú eres mujer y eres así. Cuando yo gané el Festival de Jóvenes Directores en el Trasnocho, ganamos 2 mujeres. Y a nosotros lo primero que nos preguntaban eran eso, ¿qué opinas tú que hayan ganado 2 mujeres por primera vez el Festival de Jóvenes Directores? O sea, todas las entrevistas y la muchacha y yo nos veíamos. Ok, pero ¿qué tiene de importante? La muchacha tenía el primer lugar y tenía 18 años. Y nadie le preguntó, mira, tienes 18 años, ¿qué se siente ganar el Festival de Jóvenes Directores? Nadie. Y ella en un momento lo dijo, o sea, estoy consternada. Entonces, yo creo que hay que empezar como a vernos eso, de eliminar las etiquetas. Creo que es un poco eso. Sin embargo, yo apoyo y comparto
todo el combate que hay femenino, pues de alguna manera, pero hasta cierto punto. No me gusta calificarme como teatro feminista porque no lo hago. Creo que me falta muchísimo para pensar que mis propuestas son feministas. No lo son. Para ser feminista, bueno, hay que investigar demasiado, hay que conocer un montón de cosas, hay que alejarse de un montón de apegos, de un montón de tabúes, de un montón de prejuicios también, ¿no? Y que yo no soy perfecta todavía. No lo seré tampoco, ¿no? Por lo tanto, mi teatro no es feminista. Mi manera de hacer teatro trato de que sea orgánico, trato de que sea, digamos, frontal, trato de que tenga una verdad, así sea la mía, y trato de sentirme cómoda y feliz en el hacer, ¿no? Yo me rehúso mucho a que el teatro, como tienen ese cliché de que el teatro tienes que padecerlo. El teatro tienes que vivirlo y ser feliz haciéndolo, ¿no? Y todo lo que yo hago es para disfrutarlo con el equipo de actores y que el público lo disfrute a nivel visual. No quiero decir que sea únicamente comedia, sino que el drama sea disfrutable, ¿no? También, que lo absurdo se disfrute. Pues eso es lo que yo quisiera con el teatro, ser feliz, la verdad. Más nada. Yo no hago teatro ni para mujeres ni para hombres, hago teatro para individuos. Yo creo que hacer diferencias hace la diferencia. Siempre, yo creo que mi teatro es inclusivo desde el comienzo, desde los primeros días que quiero hacer teatro de calle, porque quiero hacer un teatro no elitesco, un teatro inclusivo, que todo el mundo tenga la oportunidad, ni siquiera el que quería ir era sorprendido por el teatro, porque hacíamos teatro en la calle y había como una irrupción, digamos, de la cotidianidad. Mi teatro es inclusivo, mi teatro no es ni femenino ni masculino, es para individuos, para el ser humano del presente. Pasa con el tipo de teatro que también un poco busco, que existe que tiene como raíz algo que es una constelación de formas, técnicas y lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Está el texto que te decía, el autor propone un texto, propone un lenguaje escrito, que es el del cual el actor se apropia. Ese es un lenguaje, yo agarro el lenguaje Está el lenguaje plástico, que a lo mejor puede o no puede apoyar el lenguaje de la palabra, que es la base además, que es con lo que uno empieza. Pero, por ejemplo, yo puedo tener el texto de Maraxade, que lo monté en algún momento, y plásticamente propuse el pop art. Yo dije, ok, vamos a ver cómo yo fusiono, y fusiono, por decirlo de alguna manera, porque puede ser que en vez de fusionar, choque, y ahí empiezan a crear lenguajes, empiezan a existir lenguajes. Entonces, se crean dimensiones diferentes, está el texto, está el trabajo físico del actor, está la propuesta plástica, lo que estoy proponiendo plásticamente. ¿Qué significa el pop art? Bueno, es un movimiento que surgió a tal momento, que fue bastante revolucionario, que sabes, que tenía que ver con la reproducción, con lo publicitario, entonces empieza eso a tomar vida y el texto de alguna manera empieza a tomar otro lenguaje. Y así, o sea, creo que es un poco eso lo que pasa cuando te explico lo de la constelación, que es eso, que se mezclan, que hay varios discursos en escena. Uno siempre le tiene mucho cariño a los trabajos que hace. Hay unos que otros por ahí que prefiero no recordarlos. Pero yo creo que, por ejemplo, hubo un trabajo que hicimos hace más de 10 años, no, menos, mentira, en el 2011, casi 10 años, llamado 12 cosas imposibles antes del desayuno. Era un trabajo que yo tenía pensado desde que decidí hacer teatro. Tenía una inclinación hacia los textos de Lewis Carroll y todo el tema, el imaginario de Alicia en el País de las Maravillas, y entonces tenía como ese trabajo en gaveta durante 10 años. Porque a mí me gusta como amasar las ideas, no lanzarlas de repente. Entonces este trabajo lo logramos hacer con un montón de actores que para ese momento eran, digamos, se perfilaban como los mejores actores jóvenes de la ciudad, lo puedo decir con toda responsabilidad.
y fue un trabajo de exploración de casi un año en el que estuvimos, bueno, indagando en el texto, versionando, haciendo partituras físicas. Es un trabajo que, digamos, para mí me causó mucha satisfacción y el equipo también, y en el público, ¿no? Hemos tenido 3 temporadas de ese trabajo y siempre tenemos que hacer casi que doble función, o sea, nunca tuvimos la sala vacía. Y para mí eso me llena mucho de orgullo y de felicidad, pues, ¿no? E incluso ahorita también tuvimos una participación con ese trabajo en el Festival de Argentina, el Festival de Bahía Blanca, y pasó lo mismo, ¿no? Entonces, para mí, ese trabajo fue como un antes y un después en el quehacer teatral porque me confrontó mucho conmigo misma, me ayudó a aprender a trabajar en equipos grandes, porque éramos 15 personas en el equipo, y además me condujo a unos caminos bastante mágicos de exploración. Viendo mi obra, creo que es una obra que de alguna manera marca, creo que es producto de mi constancia, que tengo como 4 años que no he parado de trabajar ni de investigar. Soy alguien súper estudioso, me interesa mucho como estar consciente de los vectores de cambio del teatro. Creo que mi teatro tiene un lenguaje bastante contemporáneo, que se expresa, y es contemporáneo porque se expresa con los recursos que tenemos, y los recursos que tenemos son, por ejemplo, la tecnología, esta cosa no es de la inmediatez, digamos, de no quedarse como en la anécdota, de no quedarte en la fábula. Me interesa demasiado comunicarme con el público, tirar como lazos al espectador, por eso siempre creo que además de que me interesen los clásicos, por la solidez de los textos, me interesa como la reinterpretación, algo que creo súper válido. También creo que tengo una gran libertad creativa, que me arriesgo muchísimo con mis ideas, eso puede ser una cosa que haga las diferencias, no me paro, y si no puedo lograrlo a nivel de producción, pues yo veo cómo lo resuelvo. Creo que tengo una inteligencia creativa en ese sentido de que voy a resolver más allá incluso de los recursos económicos. Creo que tengo un teatro barroco, lleno de texturas, multidisciplinario, porque me valgo de muchos lenguajes. Soy bastante exigente con el actor, pero también creo que el actor lo agradece porque lo saco de su zona de confort y lo llevo hacia otros territorios. Creo que el mover al actor de su zona de confort lo hace estar vivo, porque lo quita de ser cómodo, de conseguir, de ya lo tengo, y me empieza como a explorar, y en esa exploración hay algo orgánico que renace en el actor. Bueno, podría decir que, bueno, como me veo y como me han visto, ¿no? Porque hay personas que se acercan y te dicen, mira, está pasando con esto contigo, con el teatro que estás haciendo. Creo que tiene que ver mucho con innovación, podría decirse. Hay una palabra que me dijeron una vez, ay, no la recuerdo ahorita, pero tiene que ver con revolución, con resistencia, con cambio. Una persona que está con el teatro que está haciendo está tratando de modificar, de cambiar la forma que parece que no es imposible decirle, no, ya sí existe esta forma, pero también existen otras formas, ¿no? Esa persona, creo que es así un poco me veo y así un poco me han visto, pues no sé si sea así y vaya a ser así, espero que sí. Espero que sí sea así y que bueno, que yo también como mujer pueda representar mi país también y ser orgullosa pues de eso, por decirlo de alguna manera. En este momento, bueno, no me veo aislada. En este momento yo me veo retomando como empecé. Empecé desde las artes plásticas y me veo apuntando hacia allá para buscar allí respuestas teatrales, porque es como lo que me inspiró. Y me parece que este es un momento para renacer nuevamente, renacer yendo a lo tradicional. Entonces estoy siguiendo metodológicamente eso, ¿no? Voy a ir a cómo empecé a ver qué se encuentra, ¿no? Me veo dando clases, puede ser.
Hay un montón de herramientas que nos dieron a un montón de gente, la maestra Diana Peñalver, y que por circunstancias no se encuentra en el país, y creo que nosotros los alumnos tenemos la responsabilidad de dar ese conocimiento a la juventud, que le toca bastante complicado ahorita. Nosotros fuimos muy afortunados y creo que tenemos la responsabilidad de enseñar, pues, ¿no? Y me veo feliz haciendo teatro, me veo feliz, como sea que lo haga. Creo que mi máxima huella ahorita que yo pueda decir es como la constancia y la disciplina, que soy súper estricta y estoy muy comprometida con el teatro y con el arte. Creo que el arte es como el arte y el teatro es mi proyecto de vida. Entonces, como hay un compromiso tan fuerte entre lo que hago y lo que soy, creo que eso va a dejar huellas en el arte o en la obra de cualquier artista. Como yo estoy en esta onda de no repetir la forma, sino más bien en base a la experiencia que vivimos, a la experiencia del conocimiento, intentar ir profundizando en las formas, ir buscando otras alternativas, tanto en la puesta en escena, yo como directora, como el trabajo que hace el actor, que es ese trabajo de conocerse él mismo para poder, de indagar sobre él mismo para poder mostrar cierta verdad del ser humano. Creo que sería eso. Si este teatro de la penumbra continúa, yo muero y hay algún legado, me gustaría que fuese eso, que siga teniendo la capacidad de indagar y no copiarse de una forma, quedarnos en una sola forma, sino ir siempre avanzando en esa búsqueda, en ese descubrir, en ese experimento que hacemos, que siempre sea distinto, que sea desde una perspectiva siempre vacía, que no sea yo sé esto, sino que me relaciono con una idea y me relaciono de verdad. Creo que un poco eso, me gustaría que un poco eso. A mí me gustaría que me recordaran como una mujer trabajadora. Me esfuerzo todos los días, y es lo que me enseñaron mis padres, a trabajar. Y que lo que uno quiere lo tiene que conseguir con trabajo, con sacrificio y con disciplina. Y yo quiero que así me recuerden, ¿no? Como una mujer trabajadora, disciplinada, y que sacrificas incluso su propia vida por el quehacer. Ajá. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor.